Listo, hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué pena que el mismo domingo yo no les pude subir, jueves, perdón, la clase como les había dicho, pero pues estaba en una labor en la ciudad de Barranquilla colaborando en un cierre y no me quedó el tiempo. Llegué acá a Bogotá hasta el sábado y apenas estoy colocándome al día, ¿listo? Entonces, la clase del jueves era enfocada o es con este video al caso Salucop y a la solución de la evaluación número 2. ¿Listo? Recuerden que el AK2 se supone que ya lo tendríamos y ahorita lo miramos. Entonces, bueno, chicos, cuando hablamos del caso Salucop, todo es relacionado a la ética y el fraude del contador. Salucop EPS fue una empresa colombiana del grupo Salucop dedicada a la prestación del servicio de salud. Como sabemos y conocemos, fue una de las organizaciones más grandes de prestadores de salud, con más de 5 millones de afiliados en régimen contributivo y una participación del 23,35% de la población activa en el año 2009, poniendo a Saludcop EPS entre las 20 empresas más grandes de Colombia. Era de las mejores y las más posicionadas a nivel de Colombia o a nivel nacional. En el artículo Salucop, el desfalco de la historia, publicado en la revista Semana el 23 de noviembre de 2013, se encuentra acerca del gran engaño contable de la compañía, en el que Carlos Palacino es el mayor protagonista, luego de construir la empresa más grande de salud en Colombia en menos de 10 años, Salucop EPS. Por parte del éxito de la compañía se trataba de la forma en la cual Carlos Palacino ahorraba costos y ganaba dinero utilizando el sistema de salud, pero tal éxito fue creado con desviaciones de fondos, las cuales se sentencian como una apropiación dolosa y gravemente culposa de los recursos públicos de la salud, apoyada por una complicidad nociva por parte de los directivos de la compañía, quienes hacían colaboración a lo que sucedía. Como ustedes pueden ver, primer enfoque fue un desfalco contable como tal por el señor, el doctor Carlos Palacino. Por una desviación de recursos, la empresa llegó a ser tan grande donde Palacino ahorraba costos y ganaba dinero utilizando el sistema de salud. Quiere decir que sacó muy buen beneficio y provecho del mismo. Adicional a eso, es claro que para que esto sucediera también había un soporte de toda una red de empleados que estaban al tanto, entre ellos contadores, revisores fiscales, funcionarios públicos, políticos, congresistas, asesores y abogados. Miren, un desfalco no es solo del contador, una cosa lleva a la otra y muchas personas están enteradas del movimiento como tal. En el 2011, tras 2 años de investigación del gobierno, decidió intervenir a Salucop y sancionó a Carlos Palacino y a otros 14 directivos implicados a devolver 1,4 millones de pesos que habrían desviado del 2002 al 2010. Durante 8 años se desviaron recursos que nunca se supone que se dieron cuenta. Solo se vinieron a dar cuenta entre 8 y 10 años después de que Salucop había sido constituida. De acuerdo con la investigación de los desvíos de fondos, iniciaron desde el año 98 y gracias a las bonanzas de la salud y los buenos resultados de la empresa decidieron expandirse. El problema es que esta expansión no fue realizada con recursos propios o de sus accionistas, sino que dejando primero de pagar oportunamente los servicios de salud que les habían facturado a sus proveedores y después apropiándose de una parte de la plata de la salud que en libros contables era registrado como utilidad. Aquí viene el rollo del asunto y el fraude contable como tal. Chicos, cuando hablamos de EPS y IPS, Salucop prestaban servicio, pero o le prestaban el servicio a Salucop, radiografía, ecografía, exámenes, vacunas y demás. Se supone que como el servicio de salud es algo obligatorio, hay que prestarlo como tal y no se puede negar. Se enviaba la cuenta de cobro, pero en ese momento no se cancelaba como tal el servicio, a tal cuenta que el servicio de salud quedó siendo negado, la cuenta por pagar y por cobrar no se saldó, volviéndose una bola de nieve que subía y subía y subía. Pero los libros contables registraban una utilidad, o sea, ante proveedores era una cara, pero ante otras personas era otra. ¿Cómo registraban esa utilidad?
magia o creatividad contable. De esa forma fue como Salucop logró transformarse en una de las 20 empresas más grandes de Colombia, como se menciona anteriormente, datando que desde el 98 hasta el 2010 habría sido desviado alrededor de 1.5 billones de pesos para construir, ampliar y dotar sus clínicas y hospitales. Créanme que, por ejemplo, en la ciudad de Pereira tuvimos una clínica inmensa de Salucop, la verdad, de las mejores. Y apenas empezó a caer Salucop, la clínica se fue decayendo poco a poco, tanto en el personal como en su estructura, como en el servicio. Tristemente, por una mala ejecución o maniobra o fraude contable. Recuenta de las maniobras financieras y contables fraudulentas. De acuerdo con el fallo de la Contraloría a la EPS Salucot, detalló que las prácticas irregulares de los desvíos de recursos fueron a partir del año 98. Según esta entidad de control, la entidad de recursos desviados fue creciendo. En el 98 se desviaron 33.750 millones, en el 99 39 mil millones, en el 2000 47.986 millones y en el 2001 se generó un crecimiento acelerado a 136 mil millones desviados hasta llegar al 2008, donde se desviaron 196 mil millones en gastos no relacionados al objeto social de la compañía, donde no se cumplía el principio de asociación de ingresos, costos y gastos. Recuerden que todos los ingresos, costos y gastos que genere una compañía deben de estar asociados al core de la empresa, no simplemente decir que se generó por generar un gasto, ¿listo? Sino que tiene que ver con la operación de la compañía como tal. Durante el año 2001, Salucop empezó a expandirse, primero para crear compañías de confecciones, de ropa hospitalaria, suministros de alimentos y seguridad para sus compañías, también comprando otras EPS como Café Salud. Tras el pues desempeño de sus operaciones, siguieron, realizando gastos como un club de golf, patrocinios deportivos y activos en el exterior. Según la auditoría forense por parte de la firma KPMG, KPMG es una de las Big Four a nivel internacional, son cuatro, EY, que es donde laboro, KPMG, PricewaterhouseCoopers y Deloitte. Y una auditoría forense es muy distinta a una auditoría financiera, porque una auditoría forense no se enfoca en la parte financiera, sino que se enfoca más en un factor cualitativo, como correos electrónicos, el ingreso, gasto y costo de los socios o accionistas de la empresa o de la entidad, donde se realizó el análisis de las empresas del grupo, sus movimientos contables, perdón, sus movimientos contables y financieros, entre ellos los hallazgos más importantes, son utilización de cheques falsos para realizar los recobros del sistema, eh, me perdí un momento. Utilización de cheques falsos para realización de recobros del sistema de salud y usarlos con otro fin. Se lograron identificar un total de 8.021 cheques por 266 mil millones, los cuales nunca fueron entregados a sus destinatarios y posteriormente fueron anulados. Pero en la contabilidad parecía como cancelada la obligación, donde estos cheques fueron presentados como soportes ante el FOSIGA para recobrar los procedimientos. En este recobro, Fosiga terminó girándole a Salucop un total de 16.976 millones. Fosiga es una entidad que trabaja con las entidades prestadoras de salud por generar una prestación de un servicio. No lo conozco a fondo porque no he trabajado con una entidad prestadora de salud, entonces no les podría decir a fondo qué lo podría trabajar o cómo podría ser la operación. También se evidenciaron alteraciones en los estados financieros presentados por eh, por manipulaciones y fraude de información en el manejo
del reflejo de utilidades ficticias, sin dar cumplimiento del principio de revelación suficiente, donde se mostraba que las clínicas, la adquisición del edificio Paralelo 108, afiliación al Club Deportivo La Equidad, compra de la Torre Sheraton y otros bienes se habían comprado con los excedentes y utilidades del grupo, pero en realidad estos fueron comprados con los recursos parafiscales de la salud, debido a que no existían ganancias, por el contrario, pérdidas. Así también, una de las empresas del grupo Epsifarma era quien se dedicaba a proveer medicamentos, que se los vendía por un mayor valor a la EPS Salucop, aproximadamente un 35% de sobrecosto. Segundo, fraude contable o manipulación contable, vender productos sobre el costo que no es debido como tal, los cuales eran recobrados al FOSIGA. Y de esta manera, la empresa Exifarma generaba buenas utilidades, las cuales repartía sin contar con los debidos soportes y generando un incumplimiento a las políticas. No se tenía un gobierno corporativo, pues dentro de los altos directivos se evidencia que el poder estaba concentrado en pocas personas. En cada una de las juntas directivas de la compañía se encontraban integrados por familiares de Carlos Palacino y cercanos, donde no se evidenciaba independencia. Recuerden que el código de buen gobierno en una empresa indica que los propios familiares, el gerente, el contador y demás, no podríamos tener un lazo familiar. Se supone, pero muy pocas empresas lo cumplen. Debido a la gran cantidad de recursos que Salucot manejaba, se prestó para hacer todo tipo de contratos y millonarias bonificaciones a los directivos de la empresa, aporte a campañas políticas, equipos de fútbol antes mencionados y a financiar operaciones privadas como Villa Valeria. Adicionalmente, se consolidaron 43 empresas, estas de diferentes negocios, como prestadoras de salud, aseguramiento, y se realizaron promesas de compraventa de varias clínicas e inmuebles que hizo Salucot. Se evidenció que las clínicas materno-infantil, Clínica Neiva, Clínica Tunja, habrían comprado con recursos colombianos y un sobrecosto de 44.700 millones de pesos. ¿Que dónde está el dinero? No se sabe. Con lo anterior, la EPS incumplió la obligación de garantizar las prestaciones de salud incluidas en el POS, tomando como práctica falsificación de documentos, toma de decisiones no correspondientes al objetivo social de la compañía, realizar sobregiros contables, apalancamiento con los proveedores, donde no pagar oportunamente los servicios de salud facturados por los proveedores ajenos a la red propia, con el propósito de financiar los gastos, inversiones y costos financieros que deberían ser atendidos con recursos propios. Y ya lo último son los grupos de interés afectados y los impactos sobre estos. Los principales grupos de interés afectados fueron los afiliados de la EPS original y de las empresas que fueron adquiriendo en el transcurso del tiempo. Fue el caso de los casi 5 millones de personas que estaban afiliados a la empresa al momento de la intervención, así como el 1.200.000 personas que hacían parte de Café Salud y la chilena Cruz Blanca, que fue adquirida con Salucop. No se puede desconocer la afectación que se dio a los empleados de las empresas y sus muchas subsidiarias en todo el país. Salucop logró integrar verticalmente múltiples empresas asociadas en el sector como clínicas, laboratorios, insumos y demás. Más de 1.800 empleados, si bien se beneficiaron del próspero crecimiento de la empresa en los años rentables, sufrieron en el 2017 un despido masivo que se dio al liquidar la sociedad en su totalidad. Otros afectados graves, otras personas implicadas en el desfalco de Salucot y sus prácticas fraudulentas fueron los proveedores y acreedores, los cuales se les llegó a deudar 600.000 millones de pesos, aproximadamente el 60% del capital de la empresa. Lo cual demuestra la iliquidez con la que operaba la entidad. Muchas de estas empresas proveedoras quedaron descapitalizadas y en graves problemas financieros por culpa de deudas no saldadas de Salucop. Además de los afectados civiles, el Estado colombiano sufrió enormemente con esta situación al tener un cruce político entre los altos mandos del gobierno Uribe, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Salud, la Fiscalía General de la Nación y el Congreso, los cuales entraron en un choque de trenes por el control legal y político de los efectos
de este desfalco, empeorando el señalamiento a varios congresistas y un ex fiscal general. Consecuencias de los implicados. La Contraloría sancionó a Carlos Palacino y otros 14 directivos a devolver el 1.4 billones de pesos que habría desviado entre el 2002 y el 2010, además de una inhabilidad de 18 años para ocupar cargos públicos y pagar 56.000 millones de pesos por estafa e incremento injustificado de su patrimonio. Sin embargo, mientras la liquidación de Salucot avanzaba, Palacino seguía en libertad. La EPS finalmente se disolvió y el proceso contra Palacino se movió poco durante la fiscalía de Eduardo Montealegre. 7 años después de que las irregularidades al interior de Salucot quedaron expuestas, Palacino fue detenido en el exclusivo condominio Pradera de Potosí, en La Calera. Las investigaciones de la fiscalía apuntan a que era el responsable de que 400.000 millones de pesos, casi el doble del valor actual de la moneda, terminaron enriqueciendo entre el 2000 y el 2004 las arcas de la APS. Por ser una investigación antigua, su caso queda sometido a la ley 600, lo que implica que la Fiscalía lo escucharía en indagatoria y resolvería su situación jurídica. Su pena podría ser de hasta 17 años de cárcel. Esto es uno de los casos donde la ética y el fraude del contador intervienen, que no es muy aconsejable. Entonces, chicos, con este caso, esta explicación sobre el caso Salucop, yo les dejé la evaluación. A ver, acá por ejemplo, veo que no está habilitada, ya la voy a habilitar. La voy a habilitar hasta el 17 de noviembre. Listo. Y la vamos a mirar, como para que ustedes vean qué es. Son 7 preguntas. ¿Listo? De esas 7 preguntas, dice, ¿cuál fue el impacto general del caso de fraude Salucot en el sistema de salud colombiano? El caso de fraude Salucot socavó la confianza en el sistema de salud colombiano y llevó a un proceso de reestructuración y reforma en el sector. Se buscó mejorar la supervisión y la rendición de cuentas de la EPS para garantizar una prestación de servicios de salud más eficiente y ética. ¿Verdadero o falso? Segunda, se tomaron medidas para prevenir futuros fraudes en el sistema de salud de Colombia. Esa es la pregunta. La respuesta sería, el caso de fraude Saludcop llevó a mayor escrutinio y regulación en el sector de la salud colombiana. Se implementaron medidas para fortalecer la supervisión y la transparencia de la APS y prevenir futuros fraudes. Ya ustedes definirán a su concepto si es verdadero o falso. ¿Cómo afectó el caso del fraude Salucop a los afiliados? Lo vimos en el texto. Los afiliados a Salucop se vieron afectados de manera significativa, ya que el fraude puso en riesgo la prestación de servicios de salud. Hubo retrasos en la atención médica, la falta de pagos a proveedores y la disminución de la calidad del servicio. ¿Qué consecuencias legales se enfrentaron los involucrados? Varios de los involucrados en el fraude enfrentaron consecuencias legales, algunos fueron condenados y cumplieron penas de prisión, mientras que otros enfrentaron sanciones financieras y pérdidas de cargo. También lo vimos en la explicación que les di ahorita. ¿Quiénes estuvieron involucrados en el fraude? Varios ejecutivos de Salucop, incluidos sus expresidentes Carlos Palacino, fueron acusados de estar involucrados en el fraude contable. También se alegó que algunos funcionarios gubernamentales estaban implicados en encubrir o facilitar el fraude. Y la sexta pregunta, ¿cuál fue la magnitud del fraude en Salucop? El fraude en Salucop fue de gran magnitud y afectó a miles de afiliados al sistema de salud de Colombia. Se estimó que las pérdidas financieras ascendieran a cientos de miles de millones de dólares. Y la última pregunta, ¿qué fue el caso de Salucop contable
¿Qué fue el caso de fraude contable en Salucop? El caso de fraude contable en Salucop se refiere a una serie de prácticas financieras fraudulentas llevadas a cabo por la entidad Salucop, una de las empresas promotoras de salud EPS más grandes en Colombia. Estas prácticas incluyeron la manipulación de estados financieros para ocultar pérdidas y desviar fondos. Entonces, esta es la evaluación para el segundo bloque. ¿Listo? Para el segundo corte con fecha hasta el 17 de noviembre. Este video queda para los 3 grupos de ética del contador. ¿Listo? Este jueves no tengo problema para orientar la clase. Nos vemos normal en clase y entraríamos a hacer el AK3. Y la semana 7, la evaluación 3, y ya tendríamos una semana nomás para cerrar el módulo y subir notas. ¿Listo? Entonces aquí, a ver, acá, para dejarles como la fecha igual a todos. Vamos a modificar la fecha de la evaluación. Bueno, aunque veo que ya contestaron por acá como tal las preguntas. Y el curso y la parte número 3, como tal, sería, o el curso número 3, sería el curso de ética del contador que está en la nueva plataforma. ¿Listo? Entonces ya voy a modificar y en un rato les dejo la grabación. ¿Listo? Muchísimas gracias y nos vemos este jueves normal en clase.